En este día he decidido incluir no solamente el Evangelio en la reflexión, sino también la primera lectura, que está tomada del capítulo 40 del profeta Isaías, versos del 1 al 11. El Dios de ustedes dice: consuelen, consuelen a mi pueblo, hablen con cariño a Jerusalén y díganle que su esclavitud ha terminado, que ya ha pagado por sus faltas, que ya ha recibido de mi mano el doble del castigo por todos sus pecados. Una voz grita: preparen al Señor un camino en el desierto, tracen para nuestro Dios una calzada recta en la región estéril, rellenen todas las cañadas, allanen los cerros y las colinas, conviertan la región quebrada y montañosa en llanura completamente lisa. Entonces mostrará el Señor su gloria, y todos los hombres juntos la verán. El Señor mismo lo ha dicho. Una voz dice: grita. Y yo pregunto: ¿qué debo gritar? Que todo hombre es como hierba, tan firme como una flor del campo. La hierba se seca y la flor se marchita cuando el soplo del Señor pasa sobre ellas. Ciertamente, la gente es como hierba. La hierba se seca y la flor se marchita, pero la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Súbete, Sión, a la cumbre de un monte, levanta con fuerza tu voz para anunciar una buena noticia. Levanta sin miedo la voz, Jerusalén, y anuncia a las ciudades de Judá: aquí está el Dios de ustedes. Llega ya el Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo, después de haberlo rescatado. Viene como un pastor que cuida a su rebaño. Levanta a los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. Palabra de Dios. Y el Evangelio de hoy está tomado del capítulo 1 de San Marcos, versos del 1 al 8. Principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Está escrito en el profeta Isaías: envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Y así se presentó Juan el Bautista en el desierto. Decía a todos que debían volverse a Dios y ser bautizados para que Dios les perdonara sus pecados. Todos los de la región de Judea y de la ciudad de Jerusalén salían a oírlo. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. La ropa de Juan estaba hecha de pelo de camello y se la sujetaba al cuerpo con un cinturón de cuero, y comía langostas y miel del monte. En su proclamación decía: después de mí viene uno más poderoso que yo, que ni siquiera merezco agacharme para desatarle la correa de sus sandalias. Yo los he bautizado a ustedes con agua, pero Él los bautizará con el Espíritu Santo. Este es el Evangelio de nuestro Señor. Lo que más me gusta del Evangelio de Marcos es que siempre me da la impresión de que no adorna las cosas, sino que va directo al grano. En vez de Belén y un coro de ángeles, él comienza presentándonos a Juan el Bautista, que está predicando y bautizando en el desierto de Judea. Para Marcos, Juan es la primera figura que se relaciona con el principio de la buena noticia de Jesús el Mesías, el Hijo de Dios. Marcos, aunque solo identifica al profeta Isaías 43, en realidad está citando también al profeta Malaquías 3:1. Envío mi mensajero delante de ti para que te prepare el camino. Una voz grita en el desierto: preparen el camino del Señor, ábranle un camino recto. Contrario a la terrible experiencia de deportaciones masivas del siglo VI antes de nuestra era, que amenazaban la existencia misma de la nación israelita,
En medio de todo ese desaliento que produce creer que uno ha sido abandonado por Dios, Dios ofrece a Israel una palabra de esperanza por medio del profeta Isaías, diciéndoles que el Señor llega ya con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su esfuerzo después de haberlo rescatado. El Señor viene como pastor que cuida su rebaño, levanta los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho y atiende con cuidado a las recién paridas. Ahora, quiero que ustedes noten que la promesa de Dios, esta promesa que Dios les está haciendo, está basada solamente en la palabra de Dios, como lo aclara el verso 8. La palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. Del mismo modo, la comunidad cristiana que había sido perseguida por Nerón y que acababa de presenciar la destrucción del templo de Jerusalén, en medio de su desolación escucha una palabra de consuelo. Hay una buena noticia, la buena noticia de Jesús, el Mesías, el Hijo de Dios. Y esta noticia está ligada a la acción de Juan el Bautista, que reclama que está preparando el camino a otro a quien él no merece ni siquiera agacharse para desatarle la correa de sus sandalias. Juan está bautizando con agua, preparando el camino para la llegada de aquel que tiene poder para bautizar con el Espíritu Santo. La preparación que Juan estaba llevando a cabo era la de llamar a la gente al arrepentimiento, o como dice esta versión, volverse a Dios, del griego metanoia. Para mí el protocolo es muy significativo: arrepentirse, bautizarse y estar a la expectativa de aquel otro que bautizaría con el Espíritu Santo. Nosotros que somos parte de la iglesia de casi 2000 años de existencia, conocemos a Jesús, el que bautizó con el Espíritu Santo. Pero lo conocemos a través del testimonio de los que presenciaron su venida a la tierra durante el siglo I y que está recogido principalmente en las Escrituras del Nuevo Testamento. Las Escrituras nos permiten saber algunos datos de su humilde nacimiento, de su muerte en la cruz para el perdón de nuestros pecados y de su triunfal resurrección de entre los muertos. Y son esas Escrituras las que nos presentan al Jesús que conoce nuestros secretos más íntimos, nuestras vergüenzas, y el que camina con nosotros cuando estamos doblados por el peso del dolor. Son esas Escrituras las que nos presentan al Jesús que conoce todos nuestros fracasos, que conoce todas nuestras debilidades y pecados, y que a pesar de eso nos ama profundamente. Son esas Escrituras las que nos presentan al Jesús que sabe si estamos enfermos o si nuestro matrimonio está fracasando. Son esas Escrituras las que nos presentan al Jesús que conocen la angustia que sentimos cuando nos parece que la vida se nos está escapando, y al Jesús que conoce la asfixia que nos producen nuestros resentimientos. Son esas Escrituras las que nos presentan al Jesús que sabe cuándo estamos resentidos, que sabe cuándo estamos adictos al alcohol, a las drogas, a la pornografía, a la envidia o al chisme, y la lista podría seguir. Son esas Escrituras las que nos presentan al Jesús que sabe cuándo nos sentimos perdidos y no sabemos si vale la pena seguir viviendo. Son esas Escrituras las que nos presentan al Jesús que sufre con nuestros fracasos y se alegra con nuestros triunfos, el que llora junto a nosotros y que se ríe junto con nosotros. Quizás se pregunten, ¿por qué esta cantaleta que hace tanto énfasis en las Escrituras? Y hay una razón poderosa para esto. Y esa razón es que las Escrituras son las que nos presentan promesas basadas
en que la palabra de nuestro Dios permanece firme para siempre. ¿A qué promesa nos estamos refiriendo? A la promesa de que Jesús ha de regresar. Esa es la promesa a la que nos aferramos especialmente durante la estación de Adviento. El que bautizó con Espíritu Santo viene de nuevo. Amén. Llega ya el Señor con poder, sometiéndolo todo con la fuerza de su brazo. Trae a su pueblo después de haberlo rescatado. Viene como un pastor que cuida a su rebaño. Levanta los corderos en sus brazos, los lleva junto al pecho. Aquí está vuestro Dios. Y aunque esperar no es algo que nos gusta mucho, en Adviento nos enfocamos en esperar y lo hacemos fundados en la promesa que Dios nos ha hecho de que Jesús volverá de nuevo. Y el pueblo de Dios dice, amén, ven Señor Jesús.